Apaguen las luces, por favor. Bien, mis amados, sé que algunas personas han dicho qué tremenda unción, qué iglesia poderosa, y otros están escandalizados. La gran verdad es que vamos a hablar de parte de Dios y hacerlo con humildad, primero reconociendo que somos hombres, somos falibles, somos humanos y podemos equivocarnos. Pero lo que queremos en realidad al proclamar estas palabras, al hablar de parte de Dios estas palabras, es que haya un buen senso. Porque sabemos que hay una corriente hoy muy liberal que piensa que somos semidioses o dioses pequeños que podemos hacer y deshacer las cosas porque somos autoridad del Señor y pronto. Y hay otro extremo en que nombrar la palabra declarar o decretar ya es pecado, ya están usurpando la autoridad de Dios. Y entonces la gente queda más preocupada en ver errores que en crecer espiritualmente y amarran su vida y la limitan para un estado de una vida natural y cortan lo sobrenatural. Y para eso entonces vamos a estudiar la palabra y vamos a hablar sobre declarar y decretar. Romanos capítulo 4 versículo 17. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces cuando, por ejemplo, vemos una palabra así, ha surgido muchas doctrinas de las cuales entonces vienen la doctrina de visualizar las cosas que no son para que se hagan realidad. Y esa es una doctrina equivocada si primero no hemos escuchado la voz de Dios sobre el tema. Romanos 4:17 está hablando que Dios dijo eso porque llama las cosas que no son como si fuesen por un motivo. Génesis 17 versículo 5. Entonces lea usted, por ejemplo, eso no está en el renuevo, pero es para esclarecer un poco y decir lo que queremos, a dónde queremos llegar. Dice así: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
Entonces es Dios que tiene poder para hacer decretos. Él estaba diciendo una cosa que no se veía, llamando una cosa que no se ve. Y la fe es algo muy especial. Yo tengo esperanza, yo tengo certeza de alguna cosa que no veo, pero que el Señor lo determinó. Esa es la gran diferencia. Ahora yo tomar la posición de Dios y declarar cosas que no dijo Dios, cuidado. Podemos abrir puertas para que herejías vengan y el evangelio se pierda. Usted se pregunta algunas cosas, ¿qué edifica eso? ¿Dónde está el evangelio de Jesucristo en eso? ¿Es la risa? ¿Es el gozo? ¿Con qué propósito? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el volverse a Dios? ¿Dónde está en dejar los pecados? Entonces, mis amados, bíblicamente vemos que cuando hablamos de los llamados decretos y declaraciones que muchos tienen como práctica dentro de las iglesias, hoy en día creen que Dios contesta todas las afirmaciones declaradas y decretadas. Y yo le pregunto, ¿es verdad eso? Tenemos que tener clara la idea que sí va a responder y va a decretar si es un asunto bíblico, si Dios lo habló, si Dios lo determinó. Pero entonces nosotros acomodarnos a pensamientos o actitudes que son poco reverentes, que no tienen sabiduría y son simplemente caprichos humanos, Dios no está obligado a responder. Entonces, según la Biblia, Dios tiene poder para sanar, libertar, restaurar. Y toda esta clase de cosas suceden cuando se clama conforme a su voluntad. Eso los creyentes lo tenemos claro, dentro de la fe. Entonces, vamos a alcanzar la grandeza del Señor, primeramente, si reconocemos que Él es Dios, es grande, es todopoderoso. Y en segundo, reconocemos nuestra condición. Somos pequeños, somos humanos, somos falibles. Porque el peligro es que nos tornemos dioses, porque tenemos autoridad que viene de parte de Dios. Somos delegados suyos. Pero eso no nos tira nuestra condición. Es por eso que vemos en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 1, versículo 48, algo muy especial de una mujer poderosa en las manos de Dios, un instrumento de Dios llamado María. Dice así la palabra del Señor: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hay dos puntos muy importantes que están escritos acá. Ella reconocía su condición y sabía que iba a ser llamada por causa de su condición bienaventurada. Y dice en todas las generaciones. Entonces esa no es una señal de prepotencia, de orgullo, de soberbia. Es decir, Dios es el rey de los creyentes y los siervos. Y es importante entonces recordar que Dios contesta todo conforme a su voluntad. San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, debe quedar claro para el creyente que el único que puede decretar, declarar, establecer, es Dios, el Dios verdadero. Y nosotros sí podemos declarar, decretar, anunciar, esclarecer algo que viene de parte de Dios. Entonces, no podemos decretar algo que no fue establecido por Dios. Entonces, así nos aferramos a sus promesas que Él tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra. Hoy día se ha visto la práctica moderna de los llamados decretos. Y nuestro llamado como creyentes no es para decretar, ni a tomar el lugar que le corresponde a Dios.
Mismo que seamos embajadores, somos representantes, pero no estamos tomando el lugar de Dios, estamos representando una autoridad. Entonces, como creyentes, es deber de todo creyente postrarse y humillarse ante Dios, y es Dios quien determina los decretos. Es por eso que la palabra dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os he mandado. El mandamiento acá es decreto. Entonces no podemos nosotros hacer de lo que no es algo que es, si no tiene fundamento bíblico. Entonces, nosotros como sus embajadores tenemos poder para representarlo y en su nombre declarar y hacer conocer sus decretos, y a través de nosotros Dios manifestar su poder. Entonces es comprensible que muchos creyentes están contra la corriente moderna que practican muchas iglesias. Y viene la pregunta: ¿es lícito decir yo decreto? ¿Es lícito decir yo declaro? ¿Es lícito hacer oraciones proclamando alguna cosa que no está literalmente escrita en la Biblia? Bien, hay cosas que no están escritas literales, pero son principios de Dios. Y eso no es malo, ejecutarlos y hacerlo. Entonces, mis amados, es importante que no seamos extremistas, que no nos vamos de un lugar al otro. Entonces, porque nos vamos a volver simplemente fósiles, personas simplemente humanas, que no manifiestan la gracia, ni la misericordia, ni el poder de Dios, porque estamos limitando el Evangelio, el poder de Dios en la vida nuestra y en la vida de la iglesia. Entonces, vamos a hablar, interpretando bíblicamente, qué quiere decir declarar. Vamos primero diciendo que declarar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es exponer, dar a conocer, explicar. Entonces, como creyentes, ¿es bíblico que yo exponga, que yo dé a conocer, que explique? Yo les pregunto. Sí, es bíblico, no tengan miedo de decir. Entonces, el propio Jesús, cuando hablaba, inclusive por parábolas, a los que tenían interés, les declaraba, les explicaba las cosas que él quería decir. Entonces lo vemos eso en San Marcos, capítulo 4, versículo 34. Dice así: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esa palabra declarar es la misma que hoy se habla. Les declaraba todo. Pero no se inventaba cosas, no decía Dios me dio autoridad, por lo tanto esto suceda. No. A sus propios discípulos les explicaba todo en privado, en distinción a la masa de la gente, según el hábito de declarar, revelar, explicar claramente todas las cosas. Con esta idea, cuando escuchamos de parte de Pedro una declaración, ninguna profecía es un asunto de interpretación personal. Eso está en Primera de Pedro 1, 20 y 21. Significa que yo tengo que declarar, tengo que decretar, o entonces hacer conocer algo que fue guiado, instruido por el Espíritu Santo y que tiene respaldo, un principio bíblico. Entonces, todo se refería a los secretos del reino de los cielos y no se refería a deseos personales o pensamientos de un grupo particular. Entonces la palabra esclarece y dice que Pablo era un embajador de Jesucristo. Y Pablo nos dice que todos nosotros somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: así que que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos en Dios. Entonces,
Nuestra obligación antes de hacer ese tipo de show es hacer que la gente reconozca al Señor como el Señor de su vida. Que Él sepa, las personas sepan de que Jesucristo vino a salvar al mundo, no vino a condenar al mundo. Entonces, ¿sabe? La gente buscaba a Pablo y Pablo les declaraba y les testificaba acerca de los principios del reino de Dios. Entonces vemos en Hechos capítulo 28, versículo 23. Dice así la palabra: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces vea el trabajo inmenso, intenso que Pablo hacía al exponer, daba a conocer, explicaba el reino de Dios. Pablo dijo algunas cosas que el Señor de alguna forma no lo expresó literalmente, pero Él hizo una declaración. Por ejemplo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Yo declaro que usted es parte del pueblo de Dios. Yo le pregunto, ¿esa es una declaración obscena? ¿Está fuera del principio bíblico? ¿Hay alguna cuestión en discordar? Podemos hacer lo que Pablo dijo. No es ningún problema. La palabra declarar no es pecado. Entonces, solamente que cuando nosotros nos las damos de dioses pequeños, porque según las personas tenemos el espíritu de creatividad, podemos crear y hacer y deshacer cosas que Dios no estableció. Yo declaro que este carro es tuyo en el nombre de Jesucristo. Ahora es temerario. Yo declaro que tú eres rico, que has recibido la unción de José. Cuando usted busca en la palabra, usted no ve un decreto de Dios referente al hombre para ser rico simplemente por un decreto. Así también cuando las personas dicen, yo declaro, yo decreto que Santa Cruz es para Jesucristo. Yo puedo hasta hacer una declaración de esa, pero tengo que pensar en un plan de evangelismo de toda la ciudad para acompañar lo que yo estoy diciendo. Porque el evangelio viene por el oír. La fe nunca puede ser antes de creer en Dios. Y entonces, si usted no tiene esclarecimiento, escucha un estudio y ya está dando doctrina falsa, que antes de usted tener fe tiene que arrepentirse. Eso es el colmo, porque usted está aplicando un estudio fuera del contexto. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe? Es importante que usted sepa que la palabra decreto, la palabra pronunciamiento, ordenanza, son cosas que están registradas en la Biblia. Entonces, el propio Salmos 32 dice que nosotros debemos declarar a Dios, confesar. Esa palabra confesar es la misma que se usa para declarar a Dios nuestros pecados. Pero también sabemos que no solamente es confesar, debemos que apartarnos de Él. El que confiesa, el que se aparta, el que declara, el que le dice a Dios sus pecados y se aparta, va a encontrar misericordia. Aquello que Él declaró a sus discípulos no son cosas fantasiosas, son cosas que escuchó de su Padre. Él dijo, yo no hago nada que mi Padre no me mandó a hacer. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, no decir ni hacer nada que nuestro Padre nos mandó a hacer. Mateo capítulo 4, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo, Marcos 4:34. ¿Es eso? A ver, vamos a ver.
y sin parábolas no les hablaba, porque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Él también nos dijo que el Espíritu Santo nos declararía todo. San Juan 4:25. Y también dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, después de haber resucitado de entre los muertos. Romanos 1:4. Amados, entonces no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor de abrir la boca para declarar, pero si abrimos la boca para declarar, que sea algo que Jesús habló, que sea para decretar sus virtudes y aquello que Él dijo que iba a suceder. Entonces existe un problema. Cuando no tenemos esclarecimiento, nosotros comenzamos a hacer cosas y declarar cosas, inclusive con un orgullo que notamos que no es de Dios, de falta de humildad. Comenzamos a hacer show, espectáculos para atraer a la gente y no cumplimos el propósito de Dios. Es un trabajo de Satanás que viene siendo desarrollado desde el año 1995 y hoy está grande. Yo he escuchado, declaro que de aquí va a salir el próximo presidente. Yo he escuchado hablar por ahí, fulano de tal va a ser presidenta, yo lo declaro con el poder que me ha dado el Señor, así va a ser. Y no ha pasado nada, porque eso no es un principio bíblico. Las palabras de sabiduría, que es una cosa que se proyecta hacia el futuro, es una cosa bíblica, pero tiene que ser juzgada si es una profecía. Tiene que ser analizada. No tenemos la autoridad para venir en nombre de Jesús y decretar y declarar cosas que no están en la Biblia sin un consenso espiritual a través de los hermanos. Entonces queda claro cuando nos hacemos la pregunta: ¿declarar es pecado? Si lo hacemos de forma antibíblica, es pecado. Así, entonces, declarar siendo exponer, explicar, y según el diccionario, es algo que podemos exponer. Y cuando hablamos en relación a Dios, se trata de los principios de Dios. No podemos hacer declaraciones personales. No podemos hacer, entonces, actitudes como decir: yo declaro que Bolivia sin son ni ton es para Cristo. Porque hay cosas que para ser para Cristo antes deben suceder. El Evangelio tiene que ser predicado a todas las personas de Bolivia. Entonces, ¿sabe el método de Dios para tomar una ciudad? Cuando tomó a Nínive, no dijo: yo decreto que Nínive es para mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Lo mandó a un tipo rebelde. ¿Quién conoce a ese hombre? Jonás. A través de Jonás, él no lo quería hacer, pero él tuvo que declarar, decretar una sentencia que venía de parte de Dios. Entonces, mis amados, si yo quiero ganar a Bolivia para Cristo, no solo tengo que decretar. Yo puedo irme a los montes más altos y decir: yo decreto, yo declaro. La unción del Espíritu Santo está por ahí. Si yo realmente quiero ser eficaz, voy a decir: quiero irme por toda Bolivia a predicar el Evangelio. ¿Quién me acompaña? Vamos a hacer campaña de evangelistas. Así como hay evangelistas que se han propuesto hacer eso. Y yo, cuando veo lo que ellos han hecho, cuando él dice: voy a tomar Bolivia o voy a tomar esta nación, él se va con toda su gente y hace campaña de 40 días y todo para influenciar de todas maneras. Y usted ve que mismo así no se ha cumplido las palabras de decir: Bolivia toda para Cristo. Entonces, mis hermanos, el consejo es que no nos volvamos extremistas. Yo veo que las hermanas dicen: yo declaro que mi esposo es para el Señor. Yo les pregunto: ¿es bíblico o no eso?
Y no hay que tener miedo. La Biblia dice que la mujer santa santifica a su esposo. Y si está haciendo una declaración que tiene apoyo bíblico, vamos a declarar, vamos a creer que Dios tiene poder, que a través de la mujer santa va a santificar a su marido y que los hijos son santificados, porque de otro modo serían inmundos. Mire que Dios llama las cosas que no son como si fuese, porque Él lo decretó. Entonces, mis hermanos, no podemos por un lado ser extremistas y por otro lado ser legalistas. Otro asunto importante es, durante estos temas pueden haber cosas muy especiales. Y entonces nosotros, si hacemos algo que tiene respaldo bíblico en reclamar por nuestros familia, nuestros hijos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, proclamar esa palabra es algo sano, es bueno. Entonces tiene base bíblica. Hechos 16:31 está declarado eso. Pero decir Dios te hace rico, ¿dónde está eso? ¿Dónde tiene respaldo bíblico? Sabemos que Dios hace rico a las personas a través de su bendición. Es la riqueza que no añade tristeza. Sabemos que Dios hace próspero a las personas que diezman, que no contribuyen, no se meten a tener deudas, que pagan sus deudas. Personas que diezman, personas que están atentos a la necesidad del pobre. Entonces, declarar que la unción de José vino sobre la persona así nomás es charlatanice. Verborrea. Entonces, sabe decir Dios te libra de los problemas financieros. Hermanos, tenemos que instruir a la persona a pagar las deudas, a diezmar, a separar las cosas, no de su empresa, darse salario, porque las personas que no se dan salario dicen no, yo no quiero chuparle a mi empresa, no quiero darme salario, pero acaban tomando de sus necesidades y cuando llega el fin de mes no pueden establecer un diezmo para la iglesia porque no han hecho presupuesto. Eso es mala administración, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, mis amados, la mayoría de las cosas que se piden hoy en día en oración son deseos mezquinos del corazón. Dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para sus necesidades, simplemente están abocados en su vida personal y no en la iglesia, en los principios de Dios. Así que si vamos a declarar algo, esa declaración que se desee expresar, que esté respaldada por la palabra. Y no le agreguemos nuestros deseos. Nuestro deseo puede estar incluido en un decreto del Señor. Todo bien, que venga lo positivo en lo positivo. Entonces, decretar es bíblico. Decreto, ordenanza, mandamiento. Esa palabra edicto, dice la Biblia claramente que no podemos añadir ni quitar nada de lo que ya fue establecido. Entonces, venir el hombre a decretar, a hacer edictos, algo que no dijo el Señor, no es bíblico hacerlo. Así de simple, así de simple. Entonces usted tiene apoyo en eso, en que la palabra decretar está en el libro de Esther, en Daniel, en Esdras, como sentencia, como decretos, como ordenanza. Y también se usa, vamos a decir, en términos legales, de una ciudad, de un país que lanza decretos, que lanza leyes, pero sabemos como cristianos que mismo las leyes y los decretos que contradicen los principios de Dios son anulados, no tienen valor, porque están fuera de los principios de Dios. Entonces, ¿sabe? Nadie puede añadir un mandamiento en lo que Dios dio. ¿Claro? Y entonces Colosenses capítulo 2, versículo 14, se usa como acta de decreto que nos era contrario. Entonces está relacionada esa palabra, pero para decir que fue abolido esos decretos contrarios, porque la propia ley los encuadra a través de sus mandamientos.
Todo aquel que peca debe morir. El salario del pecado es la muerte. Entonces está diciendo que esos decretos, esa lista de decretos que el diablo lo tenía en su mano, porque Dios lo había establecido, cayeron por tierra. En la cruz del Calvario fueron clavados. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, amados, sugiero entonces que tengamos cuidado con la expresión yo decreto. Si decimos yo decreto, respáldese bíblicamente para que no seamos malentendidos en un tiempo de mucha confusión. ¿Por qué? Hay áreas como ocultismo, satanismo, brujería, espiritismo, que están usando con mucha frecuencia esta palabra. Tristemente llaman de decretos. Y entonces es incorrecto hacer decretos por varias razones. El legislador máximo y supremo Dios ya decretó todas las cosas. Y Él dijo, yo soy contrario a todos los que añaden y todos los que quiten aquellos que yo doy como mandamiento, como decreto, como ordenanza. Y toda ley humana establecida por legisladores no puede ir encima de la ley ya establecida por Dios en todas sus ramas. Por eso si el gobierno o cualquier institución decreta que el aborto es legal, y yo no estoy en la obligación de tener ese decreto como algo básico para mi vida, porque está contrario a los decretos de Dios. Entonces la pregunta sería cómo estas cosas se han mezclado en el cristianismo y cómo entonces ha entrado a ser parte de una coyuntura muy general. Hermanos, muchas personas están basando su conocimiento simplemente en libros. Agarran libros y reciben cosas y es peligroso, hermano, es peligroso. Yo me he visto influenciado muchas veces por muchos libros. Yo leí un bestseller que hablaba mucho del contacto con el Espíritu Santo y en ese tiempo habían dos personajes muy clave que hablaban sobre eso. Pero pasado el tiempo yo me di cuenta que habían cosas verdaderas, pero también cosas que nos ligaban a la hechicería y al espiritismo. Y hoy entonces están diciendo que los cuadros pasan unción. Y no son los cuadros. Estoy de acuerdo que un cuadro puede ser hecho con mucha unción. Y usted puede hasta sentir que la unción de Dios pasó por ahí, pero nunca que un cuadro va a tener unción por sí mismo porque fue hecho por una ungida. Eso es propaganda para vender productos. Yo no puedo decir que aquí en el poder está en el renuevo, porque eso es mentira. Yo no puedo decir que el poder está en el aceite y tengo que ungir para que el aceite cure. Yo tengo que saber, tengo que entender que simplemente es una representación. Porque si yo me voy a, yo puedo, no puedo, entonces van a estar preocupados cuando usted recibe una unción con aceite. Se puede, no se puede. Y más preocupada con la esencia. El aceite en sí es simplemente representación del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no nos vamos al legalismo, porque el legalismo anula el poder de Dios. Y es más, nos lleva a tener contienda, porque las personas que son legalistas se olvidan del proceso de llamar a las personas en su proceso de enseñanza. Y no dice que es a través del correo electrónico que dice, esto es antibíblico, escuchen esta prédica y aquí viene, tengo celos por el Señor. Nunca fue el método del Señor ese. ¿No estás de acuerdo con algo? Edifica a tu hermano, llámalo. Quizás vamos a tener que pensar, el propio pastor Rolando va a tener que sentarse, pensar y llamar a personas que tienen mayor experiencia y con humildad ver de no ser engañados por Satanás y ser personas humildes que no hacen daño al Evangelio del Señor. Entonces, ¿sabe? Porque por otro lado, la tendencia de ser legalista te lleva a no creer ni en los demonios siquiera. Hay gente que está contrario a las liberaciones de creyentes. Hay gente que está contrario a lo que hacemos en bendecir a las personas, declarar la bendición sobre nuestros hijos, porque se han ido al legalismo. Entonces no participan de estos seminarios que son de gran bendición porque su corazón se llenó de crítica y están juzgando, están criticando. Hay personas que, defensores de la fe, que se olvidaron de dónde los sacó el Señor.
Conozco una persona que yo particularmente ayudé a su esposa a ser liberada del demonio, porque ella estaba amarrada a espíritus muy malos. Y se ha olvidado de eso. Ahora dice que los creyentes no pueden tener demonios. Hermano, ¿quién dijo que la Biblia que por ser creyente no puede el enemigo entrar primero en nuestra mente, cautivar nuestro corazón y después meterse en nuestra vida directamente? ¿Acaso no reprendió Dios a Satanás que estaba en la mente de Pablo, de Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Pero estas personas creen que entonces si yo reprendo a Satanás, ¿quién es la persona esta para reprender al diablo? Legalistas, van a andar como momias, van a ser fósiles vivos, porque el Espíritu Santo no va a actuar nunca en sus vidas, van a tener siempre la misma lucha, porque nos hemos puesto a ser legalistas, críticos, y no estamos pensando en que el mover de Dios puede dejar de fluir en personas así. Entonces, mis amados, yo les digo en el nombre del Señor que si llamamos las cosas que no son como si fuesen, no es simplemente porque se me antoja, es porque el Señor lo declaró y yo tengo esperanza en aquello que Él dijo. Entonces, ¿sabe? Por eso hay muchas personas que dicen pensamiento positivo, pensemos en lo bueno, porque la Biblia dice en todo lo bueno pensáis. Es correcto eso, pero en lo bueno que está escrito en la palabra, en los principios de Dios, en aquello que fue establecido por el Señor. No es simplemente pensamiento positivo, porque el otro lado es ese. Yo comienzo a recitar cosas, entonces pensando que por haber pensado en el pensamiento positivo o declarar las cosas positivamente, yo voy a tener resultados. Es importante ver esa mala interpretación. Entonces Dios es el consumador de nuestra fe. Entonces, autor y consumador. No podemos inventar que nuestra fe tiene que estar basada en deseo humano. ¿Dónde está eso? ¿En qué Biblia vamos a ver eso? Entonces, ¿sabe? Hebreos 12:2 dice cuando el autor, significa que el origen de la fe es el Señor, dando a entender que no pertenece a la boca de hombre, sino a la palabra de Dios y a sus promesas. Entonces concluimos, los decretos ya están establecidos en la Escritura, las declaraciones, exposiciones, el dar a conocer o explicar debe ser conforme a la Escritura y no conforme a los deseos personales. Debemos entender que existen dones como el don de conocimiento, eso es muy particular y es fácil, si es real. Yo puedo preguntarle, ¿es verdad lo que estoy pensando? Usted tiene 2 hijos, ¿es verdad que el Señor me dice que está embarazada? Puede hacer un examen y da positivo, entonces vino de Dios, vino de Dios. Entonces no anulemos el espíritu, porque si no, ninguna persona legalista va a atreverse a decir una palabra que venga del Señor como una palabra de conocimiento. Y es bíblico, está apoyado. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 12 de los dones espirituales. Son una realidad, tienen respaldo bíblico, pero no podemos manejarlo a nuestro antojo. Entonces, amados, Él pagó el precio del rescate y eso se lleva a muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, el decretar sanidad por las llagas del Señor. ¿Es bíblico o no? Es bíblico, ¿por qué no? Entonces, si yo no digo, declaro que hay sanidad en el nombre de Jesús, porque por sus llagas hemos sido curados. El gran error es a veces que nos damos es porque no hablamos ni en el nombre de Jesús y tampoco no explicamos o no decimos a la gente, principalmente que no sabe, que son basados en los principios de Dios. Entonces yo quería aprovechar para decretar, orar por nuestra hermana Ángela, que está necesitada ella, que su hijo, que saben que la palabra de Dios, declarar una sanidad que viene por un beneficio de la gracia de Dios, lo puedo hacer. Si Dios lo hace o no lo hace, Él es soberano, pero yo no tengo que perder la fe y achicarme con algo que Dios me ha dado legalidad de hacerlo. Eso lo digo porque, hermano, yo quiero ser humilde.
Yo entonces, durante mucho tiempo, si ustedes ven en las estadísticas de prédica, dejé de hablar de sanidad. Y esto fue no porque no esté en la Biblia, no porque cuando diga el Señor, por sus llagas hemos sido sanados. Esta sanidad, soso, no significa solo salvación, sino también sanidad, cura. Yo lo sé eso. Y diferente de los legalistas, entiendo que cuando Dios vino acá, no vino solamente a dar la salvación. Él vino a restaurar las cosas que estaban perdidas. Pero por un problema personal, yo fui atingido con el dolor en el alma por una pérdida humana. Y entonces se entiende que pero no se justifica. Entonces yo quiero, en vez de achicar las cosas, quiero explicar las cosas para tener libertad de que la fe sea aumentada, que la fe sea más efectiva. Pero al mismo tiempo quiero alertar a la iglesia, no nos vamos por ese camino. No quiero que la iglesia esté haciendo la unción de la piscina. Hay gente que está metida en esa, ponen una piscina ahí al frente, según ellos el Espíritu Santo los va a bañar y ellos van a ser bautizados en el Espíritu Santo y le llaman la unción de la piscina. ¿Qué tal? Entonces la iglesia se desvía cuando le abrimos puertas. Son las pequeñas zorras que se van a comer las cosas abundantes que Dios tiene para su pueblo, para que pueda manifestar su gloria. Entonces, hermanos, si usted está en desacuerdo de algo, yo le doy la autoridad de ir a buscarme y decir, plantear los principios bíblicos. Vamos a entenderlo, porque quizás el día de mañana tenga yo que pedir perdón a ustedes porque les he enseñado alguna cosa que no es de Dios, porque somos humanos, no somos dioses. Debemos entender entonces que todo orgullo, toda soberbia viene del diablo, de Satanás, y está reprendido en el nombre de Jesucristo. Pero todo poder, toda la gloria, toda la sabiduría procede de Dios, y Él es todopoderoso. Entonces, hermanos, si somos legalistas, dice, bueno, desatar. Está dicho en el contexto de perdonar, porque está apoyado en San Juan. Ya, San Juan dice, a todo el que perdonare será perdonado, y al que no perdonare continuará amarrado. Pero entonces, ¿qué dice Lucas 13:16? Dice que una mujer estaba amarrada a una enfermedad, a un espíritu inmundo, y el Señor la liberó. Entonces tenemos que balancear las cosas, porque si no, entonces vamos a estar diciendo, yo no puedo desatar a ningún endemoniado, porque no es bíblico. A ese cúmulo llegamos. Eso se llama legalismo, eso no es de Dios. Lea lo que dice Lucas 13:16, eso no está en el renuevo, pero vale la pena anotarlo con humildad, para que vea que muchas veces no somos los dueños de la verdad. Sujetémonos a la palabra y vamos a ver entonces que las cosas funcionan diferente. Lucas capítulo 13, versículo 16. Dice así: a partir del 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿Cuál era el problema de esa gente? Legalismo. Entonces Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, mis amados, no podemos hacer doctrina simplemente de palabra.
tengamos el principio en la cabeza. Si usted tiene el principio de que no es Dios, usted no puede declarar nada que no tenga respaldo bíblico. Usted no deje de hacerlo, porque va a ser un omiso en la palabra del Señor. No use una palabra en el contexto para desatar todo un principio bíblico. Hay gente que dice que cuando está escrito Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque se refería a la gravidez de Sara. ¿Pero acaso no dice en Génesis que Dios es un Dios todopoderoso? El principio es todo lo puede Dios, lo único que no puede es pecar. Pero no hay nada imposible para Él. Usar una palabra fuera del contexto, bajo una óptica de principio de Dios, se puede aplicar como el desatar y atar. Pero tiene que tener respaldo bíblico. ¿Entienden, mis amados? Entonces, yo quiero que como pueblo nos arrepintamos de ser orgullosos, de ser soberbios. Nos arrepintamos de ser críticos y nos volvamos a la Escritura. Sepamos realmente del peligro, porque vienen tiempos difíciles. La gente va a querer escuchar cosas que quiere oír, comezón de oír. Y van a seguir doctrinas de demonio. La Biblia lo dice. Entonces yo no quiero que la iglesia entre así. Y un día el Señor me diga, Rolando, te omitiste en este asunto. Por eso vamos a estar tocando temas específicos, temas que la iglesia discute mucho a la luz de la Escritura, por lo menos para que usted sepa qué es lo que piensa la iglesia referente al tema. Amén. Entonces quiero un momento de humillación de Dios. Necesitamos estar dispuestos como creyentes a interceder por otros con humildad, limpiándonos de toda cosa negativa. Pero antes de eso tenemos que tener fe, está claro. Porque si no tenemos fe, dice, mismo que pidamos, no va a suceder nada. Entonces pongámonos de pie. Yo le quiero decir que esto no sea motivo de pelea entre hermanos, en el fax. Pensemos en la gente nueva que está llegando. Si tenemos una cosa que hablar y decir a las personas, busquemos personalmente a la persona, edifiquémosla su vida con amor. No entremos en contienda, en batallas, porque todos pierden, inclusive el Señor. Amén. Su iglesia. Padre amado, bendito Dios, estamos en tu presencia. Señor, hablamos estas cosas porque tenemos celo de tu iglesia. No queremos, Señor, dar oportunidad y dejar la puerta abierta para que doctrinas de demonios entren, Señor, a sacudir a tu pueblo. Por otro lado, no queremos tornarnos fósiles, personas muertas, donde no se mueve el poder de Dios debido a la crítica, al legalismo. Señor, permite que tú te muevas dentro de nosotros. Gracias, gracias. Muévete. Reconocemos que somos como el polvo, como la ceniza. Reconocemos que si tenemos valor, lo tenemos porque tú estás dentro de nosotros. Tu Espíritu Santo es el que tiene valor. Nosotros lo adquirimos porque estamos unidos contigo. Somos preciosos. Ante tus ojos somos hermosos. Por eso, Señor, declaramos que todo peso de acusación sale de nuestra vida. Recibimos tu enseñanza. La recibimos, Señor, con humildad. Si tenemos alguna contestación, la vamos a hacer como debe ser. Primero con humildad, sabiendo que somos hombres, que somos falibles, que solamente tú eres el único que no falla. Señor, creemos que nos hemos equivocado en algún momento. Yo, el primero de todos, Señor, te pido perdón por no haberme pronunciado antes sobre este tema que es de crucial importancia sobre tu iglesia, por haber permitido tanta confusión, por haber permitido que muchos hermanos preciados estén haciendo cosas que no son bíblicas.
cosas que más bien se identifican con la hechicería, con la brujería, con el encantamiento, y que no hace parte de tus principios bíblicos. Perdónanos, Señor, porque solamente tú eres el Dios todopoderoso que lo sabe y lo conoce todo. Nosotros queremos sujetarnos a ti. Echamos fuera todo orgullo, toda soberbia, toda altivez. La echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y Señor, nos apoyamos en tu palabra, que tú eres fiel para perdonar, para limpiar a todo aquel que confiesa nuestros pecados, a todo aquel que está dispuesto a separarse de él. Y Señor, tú nos restauras en tu cuerpo. Señor, queremos recibir una unción llena de tu Espíritu Santo en esta mañana. Derrama sobre nosotros, Señor, tu amor. Señor, queremos obedecer tu palabra, porque dice que ese amor se perfecciona a través de la obediencia, el sometimiento a tus leyes, a tus estatutos, a tu palabra. Señor, no es simplemente un toque, debe perfeccionarse a través de la obediencia a tus principios, según lo que está escrito. Gracias, Señor, porque eres Dios, y eres un Dios sobrenatural, que tiene poder para liberar, para sanar, para curar. Y es por eso que como pueblo nos ponemos de acuerdo en interceder por nuestra hermana Ángela, que está en la terapia intensiva en Brasil, que está en coma. Señor, hemos orado para que ella despierte de su coma. Hemos orado para que su cerebro sea restaurado. Hemos orado para que lo sobrenatural vaya a su vida. Que tu Espíritu Santo en este momento esté visitándola de forma especial. Que tú estés, Señor, fortaleciendo a su mamá, Mónica, y estés enviando un equipo, Señor, ungido por ti, Señor, para que pueda dar las buenas noticias de que tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy. El mismo de siempre. Por eso, Señor, declaramos que por tus llagas hemos sido sanados. Y esa sanidad se extiende no solamente a la salvación, Señor, también se extiende a la cura, a la sanidad de enfermedades físicas. Por lo tanto, basados en tu palabra, declaramos que ese favor, esa gracia, ese don inmerecido de recibir, viene por fe. Y tu hija, Señor, está siendo alcanzada por la acción de tu Espíritu Santo. Reconocemos tu soberanía, pero nosotros, como tus embajadores, proclamamos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte.